subir a Facebook también. Bienvenidos a Multiversidad Mundo Real. Edgar Morán, de nueva cuenta. Me presento verbalmente, soy el doctor Gustavo Casas y en esta ocasión estamos aquí convocados para hablar sobre la siguiente temática: el abordaje necesario de la complejidad en los estudios de posgrado de naturaleza investigativa. Para proponerles un trayecto, me gustaría entonces decir lo siguiente. Vamos a plantear tres preguntas que intentan rondar esta temática de una forma más que determinante, correlativa. Es decir, por cada una de estas tres preguntas ofreceré un conjunto de informaciones, de pequeñas citas, reflexiones sobre los postulados de la complejidad, y quizá la respuesta emerja a partir de la correlación entre la pregunta y la información, y no como una determinación de por qué yo o nosotros en Multiversidad creemos en esta importancia. Más allá de la creencia y de la convicción está esta posibilidad siempre planteada también desde la complejidad, de que la respuesta, el acercamiento al sentido y al significado aparezca en el diálogo y no en el veredicto. En este sentido, entonces, la primera pregunta que planteo para abordar el asunto de por qué es necesaria la complejidad en los estudios de posgrado de naturaleza investigativa es esta: ¿por qué se considera a la complejidad una cuestión central en la investigación científica? Y en este sentido voy a decir que un concepto hermano de la complejidad es el concepto de trama. Si quisiéramos entonces entender el concepto de complejidad, además de leer lo que nos ofrecen distintos autores como Morán, como Prigogine, como el propio doctor Rolando García, entonces pensemos en la trama. ¿Qué es una trama? Una trama desde el latín es a la vez relación de elementos, es secuencia, es tejido y urdimbre, es teselado, es decir, la posibilidad de crear a la manera del mosaico, realidad y emergencia. Estos elementos que surgen al hablar del concepto de trama prácticamente nos devuelven a la complejidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua recupera tres significados de trama, los cuales también, desde mi punto de vista, están implicados en esta propuesta epistemológica de la complejidad y en particular en cómo debiéramos pensar que la complejidad debe aparecer en la investigación científica. Estos tres significados son, en primer lugar, un conjunto de hilos, de filamentos que, cruzados y entrelazados a manera de urdimbre, producen lo que se conoce como una tela, como una membrana, como una realidad oculta. El otro concepto, la otra definición de la Real Academia es que por trama se entiende disposición interna, contextura, ligadura entre las partes de un asunto o cosa. Y el tercer significado, que viene más del lado literario, pero que está acompañado metafóricamente de estos dos significados que he dicho, es que la trama es un enredo en una obra dramática, novelesca, en donde florece, en donde emerge una situación sobre la cual pensar, sobre la cual entender el sentido de lo humano. Si ya hemos pensado la trama, volvamos al significado de lo complejo. Lo complejo, ya lo sabemos, ya lo hemos repetido de manera constante, proviene del latín complexus o complexi, que significa enlazar, hacer tejido, un conjunto,
o un agrupamiento que produce un sistema u otro, una realidad u otra. Entenderán entonces que si decidí iniciar con el concepto de trama es porque en esta relación, en este paralelismo, se hace un enlace de saber. Imaginen lo absurdo que significaría decir descomplejizar el término complejo. En el término desentramar nos introducimos a la comprensión por el paralelismo, a la manera en que la antropología filosófica plantea la idea de producir extrañamientos. Extrañarnos primero por los conceptos o por los fenómenos de la realidad. Bueno, en un primer lugar esta sería quizá una sugerencia para responder a la pregunta de por qué la complejidad es central en la investigación científica contemporánea. Bueno, pues es justo porque postula un extrañamiento sobre lo que se ha venido haciendo ya de manera formalizada, de manera aparentemente estructurada, en su sentido de que ya encontramos un camino, una vía prácticamente institucionalizada, eso que se llega a denominar en algunos círculos como academicismo, que la ciencia se produce por el academicismo. ¿No? Lo que nos dice en buena parte el problema de la producción científica es que el academicismo es una forma de vivir en las universidades, en los centros de investigación, de producir relaciones sociales al interior de la misma, pero muchas veces sin una implicación reflexiva sobre lo que se viene produciendo en favor de la ciencia, en favor del avance de los conocimientos para el hombre y para la construcción de sus propias libertades. Lo que nos dirá Edgar Morin, lo que nos dirá un tanto el propio Niklas Luhmann, lo que nos dice, por ejemplo, Juan Carlos Moreno y algunas de las personas que escribieron una obra como el Manual de Iniciación Pedagógica al Pensamiento Complejo, es que en general, si se está de acuerdo en algo acerca del término complejo, es que da cuenta de los entrelazados, de los entramados, de las secuencialidades, de la manera en que la realidad está creada, en que la realidad se forma, y que esa forma entrelazada, tejida, secuencial, emergente, a la manera también del teselado, esa realidad se nos confronta y nos confronta a nosotros para procurar entenderla. Entonces diríamos que si la realidad es lo verdaderamente complejo, ¿qué clase de pensamiento sería este que le procura aprender en el sentido novedoso de lo que implica la complejidad y en este caso en el sentido de la necesidad de tenerla en cuenta para la investigación científica? Bueno, pues es que este pensamiento pretende acercarse a esta realidad desde su dinamismo y desde su globalidad, desde sus interrelaciones que no suelen ser exclusivamente a niveles o escalas menores. Para Luhmann se trataría de que la perspectiva de la complejidad es un intento por producir entendimiento, un entendimiento reducido de la realidad, pero que no es ingenuo, es decir, que no pretende agotarla a partir del esquema que una metodología o que un conjunto teórico tiene para sí. Y entonces, a la vez Luhmann, a la vez Prigogine, a la vez el propio Morin, desde mi punto de vista, nos regresan, nos devuelven a la idea de que en el pensamiento complejo, en el quehacer para entender desde la epistemología de la complejidad, hay que mirar el oficio en el sentido más llano, un quehacer habitual que implica un esfuerzo por comprender la trama en estas tres acepciones, quizá del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el conjunto de hilos, de filamentos cruzados, de enlaces en los que se produce un timbre, una membrana, un escenario fronterizo, de sistema abierto.
estudiar las disposiciones internas de un sistema, sus contexturas, sus relaciones contextuales y la ligazón de las partes al interior del sistema con otros sistemas, con otras situaciones, con otros contextos. Y a la manera de la literatura, entender que en la relación del investigador con el objeto de estudio, con la situación problemática, con el fenómeno de investigación, se teje un enredo también, se teje una vinculación, en donde florece el acto del conocimiento, el acto del extrañamiento, el acto de la reflexividad, el acto en donde la razón, la imaginación, la emotividad también juegan papeles fundamentales. En ese sentido, podríamos decir, y lo he venido recalcando en algunas otras ocasiones en las que hemos tenido a bien encontrarnos por estas grabaciones, por estas transmisiones, la propuesta de la complejidad es empática, con la hermenéutica, con la semiología, pero con orígenes e implicaciones otras. ¿Cómo comprender estos entramados? Desde la perspectiva de Morán, habría que redescubrir el método. Y sabemos lo que costó para Morán este ejercicio. Desde mi punto de vista, aquí ya tenemos algunos elementos para poder cada cual bordar la pregunta sobre por qué se considera la complejidad una cuestión central en la investigación científica. Pasaré a la segunda pregunta sin abandonar esta primera, porque en las siguientes afirmaciones también se vendrán dando a conocer elementos para esta respuesta, para responder esta pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué implica pensar complejamente en el contexto contemporáneo? Y en ese sentido Morán fue muy asertivo cuando dijo en su introducción al pensamiento complejo que lo complejo no es una palabra solución, que se trata de una palabra problema. Morán en este juego de asertividad, en este toque un tanto provocador, nos puede llevar a pensar ¿qué tenemos? A preguntarnos ¿qué tenemos por acuerdo general en considerar los científicos desde cualquier disciplina como problema? Y entonces nos insertamos otra vez en el campo de la investigación y en lo que nos resulta a los investigadores, a quienes participamos de las academias, nuestro elemento central. ¿Qué entendemos en la manera más llana como problema? Bueno, las preguntas de por qué y cómo conocer tal o cual realidad. Entonces, si Morán nos dice que en lo complejo el problema está en encarar más la problemática que las soluciones, está recalcándonos la intención de preguntarnos más antes que considerar que como científicos estamos alcanzando soluciones o respuestas límites. Porque en el fondo también nos debemos preguntar si las soluciones no representan en realidad también, porque la realidad es móvil, otras problemáticas. Me parece que entonces estaríamos pensando ya desde la complejidad. Estaríamos problematizando lo que incluso desde el saber científico es evidente, la solución. ¿Cómo puede ser verdad la solución? ¿Cómo puede implicar un punto límite si el mundo está en permanente cambio? Quizá una propuesta sería asumir que las soluciones también tienen una condición temporal y circunstancial, y en esa medida la pertinencia de una investigación constante, es decir, instaurar a la complejidad en el devenir de la sociedad, en el devenir de la humanidad, en el devenir del mundo. Y aquí también Morán nos dice
que la complejidad no es una pelea frontal contra la ciencia en su modo habitual de hacer las cosas que él caracteriza como el paradigma de la simplificación, de esta búsqueda por el dominio, por la clasificación, por la ciencia que trata de reportar el beneficio exclusivamente humano, como si el sistema de vida humano estuviera por encima de los demás. Lo que nos dice Morán es que, a pesar de los avances, a pesar de que lo que ha hecho la ciencia ahora ha construido lo que conocemos hoy como nuestro sistema de vida, no deja de ser esta ciencia simplificadora, parcializante, disgregante y cada vez con una mayor tendencia a la hiperespecialización y a la desvinculación de lo ético por la ingenuidad del objetivismo. Nos dice Morán entonces que para pensar complejamente en el contexto contemporáneo, y a la vez nosotros respondemos a la primera pregunta sobre por qué importa la complejidad en la investigación científica, es que la complejidad no es una postura de ciencia que aspire al conocimiento completo total. No se tratará de una búsqueda por una omnisciencia, nos dice en su introducción al pensamiento complejo. Y de aquí yo digo, no es una búsqueda por una omnisciencia en dos acepciones. La de una ciencia como saber de presencia totalizadora y que tenga absolutamente todo que decir sobre lo humano, y por otro lado, tampoco se trata de una ciencia del todo. Porque cuando la ciencia aspira a creer que puede abarcar a la realidad como un todo, está simplificando ese todo a su capacidad comprensiva. Y en términos de escalas y de niveles, el ser humano y sus producciones participan del mundo y se hacen en el mundo. Entonces, el paradigma de la complejidad también implica el reto de la incompletud, implica el reto de la incertidumbre, implica también el reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar entre sí. La palabra complejidad, nos dice Edgar Morán, implica no aislar lo que deseamos entender de sus contextos, de sus antecedentes y de su devenir, como ya habíamos planteado hace un momento, por otras circunstancias. La complejidad es un desafío por afrontar, no implica un desafío que aspire a la resolución. Toda ciencia que se precie de no aspirar al control asume que no hay un fin último y definitivo. Esta es una de las afirmaciones, una de las paráfrasis que yo he hecho de lo que Morán plantea en varios de sus trabajos y que también está en el centro de la ruptura epistemológica. Toda ciencia que se precie de no aspirar al control asume que no hay un fin último y definitivo. Al no pretender negar ningún conocimiento de un plumazo, la perspectiva desde la complejidad replantea la importancia de la aventura intelectual y no el anquilosamiento de esta aventura en el objetivismo y el pensamiento unidisciplinar y academicista que planteamos. ¿No? Vayamos a ir cerrando nuestras respuestas a la segunda pregunta, pensando en el contexto contemporáneo. Ahora. Y lo que nos ha venido diciendo el debate aperturado desde la complejidad es que hay varias paradojas que la humanidad debe afrontar sobre el papel de la ciencia. En primer lugar, tendríamos que, mientras más avanza el conocimiento científico disciplinar, no dejan de aparecer e incluso progresar las acciones claramente erróneas.
¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? Bueno, que a la manera en que avanza la ciencia, bajo el postulado del progreso, entre comillas, también progresan la ceguera y la arrogancia ignorante. ¿Qué ceguera es esta que ha avanzado? Pues la ceguera sobre el error. La ceguera sobre la idea de que el error es algo que se debe o esconder o limitar del que hace. Y el principal problema es el esconderlo, el creer que no existe, que no participamos de él. Y la idea se concreta cuando hablamos de la arrogancia ignorante. Lo que yo transmito como arrogancia ignorante, partiendo de algunas sugestiones que me produce moral, es que se pretende que por lo que se sabe se avanza y se hace entonces en consecuencia, pero no se reflexiona sobre las consecuencias de cada una de estas cosas que se vienen haciendo por la ceguera de la intención de avanzar. Y entonces las disciplinas han asumido que son autosuficientes y que participan del progreso desde su sector, desde su parcela. El argumento principal, y eso ya lo sabemos ustedes y yo, cada vez que realizamos trabajos sobre la ruptura epistemológica de la complejidad, que se argumenta desde la idea de que la razón, como operación para comprender las totalidades, es abarcadora y es totalizante. Y lo que tenemos en el contexto contemporáneo, en términos de una tríada entre conocimiento humano, ciencia y tecnología, es esta última paradoja que nos resulta cara, que es el progreso ciego e incontrolado del conocimiento nos tiene frente a realidades tales como pues, las armas nucleares, los desarrollos ecológicos, las pugnas mezquinas por las patentes y las privaciones de las bondades del conocimiento en el modelo capitalista y de acaparación. Entonces, una vez más, sin pretender dar una respuesta definitiva, vale la pena preguntarnos, pues, ¿por qué no, ahora, por qué no introducir la problemática de la complejidad en la investigación científica y por qué no pensar complejamente el contexto contemporáneo si nos invita a revisarnos a nosotros mismos como científicos y después humanamente, volver al sentido de lo epistemológico para entablar un diálogo entre la ciencia, la técnica y la filosofía. Bueno, vayamos a la última pregunta para ir cerrando. ¿Por qué el abordaje de la complejidad en los estudios de posgrado con naturaleza investigativa? Y aquí me permitiré ser más breve. Sabemos que la sociedad se encuentra interconectada hoy más que nunca, que incluso los fenómenos de la naturaleza nos demuestran sus correlaciones, sus retroacciones, sus intercambios. Entonces, las características de esas interconexiones no son respuestas que la ciencia haya dado de manera definitiva. En realidad son aún parte de esas preguntas que demandan esta actitud renovada, una actitud que se traduzca en búsqueda y no en constatación. Y de esa manera, y es una de las apuestas éticas y de los postulados axiológicos desde una epistemología de la complejidad, solo desde esa actitud se devolverá a la ciencia al momento donde colaboraba para la libertad de la humanidad. Tanto la manera de Edgar Morin implicaría reconocer que la ciencia ha demostrado avances, pero que si comparamos esos avances con el modelo básico de la progresividad humana, este modelo de salvajismo de varias civilización,
La ciencia está demostrando que está en un periodo de barbarie y que hay que introducir un modelo de pensamiento que le permita acceder al otro punto de avance, que es el de la civilización, en donde habrá de cultivarse. Por esa razón, considero que esta actitud desde la complejidad nos colabora para la libertad de la humanidad, pero no en el sentido ingenuo. Entendida la libertad como un valor, como una idealidad sobre la cual se produce otra realidad, igualmente rica y sustancial, que es la realidad de la autonomía. La autonomía que implica el autodominio, el autocontrol, este medio responsable por el cual participamos de las transformaciones en el mundo y en la sociedad. Espero que en la revisión del video estas tres preguntas encuentren una respuesta y no necesariamente porque constaten en mis palabras las respuestas mismas, sino porque en lo que hemos abordado se encuentran algunas ideas que les permitan pensar en las respuestas que ustedes tienen para ello. Gracias, hasta luego. Más allá de la creencia y de la convicción, está esta posibilidad siempre planteada también desde la complejidad, de que la respuesta, el acercamiento al sentido y al significado aparezca en el diálogo y no en el veredicto. En este sentido, entonces, la primera pregunta que planteo para abordar el asunto de por qué es necesaria la complejidad en los estudios de posgrado de naturaleza. Subir a Facebook también, ¿no? Bienvenidos a Multiversidad Mundo Real. Edgar Morán, de nueva cuenta. Me presento verbalmente, soy el doctor Gustavo Casas y en esta ocasión estamos aquí convocados para hablar sobre la siguiente temática. El abordaje de una de estas tres preguntas. Ofreceré un conjunto de informaciones, de pequeñas citas, reflexiones sobre los postulados de la complejidad y quizá la respuesta emerja a partir de la correlación entre la pregunta y la información y no como una determinación de por qué yo o nosotros en Multiversidad creemos en esta importancia. La investigativa es esta. ¿Por qué se considera a la complejidad una cuestión central en la investigación científica? Y en este sentido voy a decir que un concepto hermano de la complejidad es el concepto de trama. Si quisiéramos entonces entender el concepto de complejidad, además de leer lo que nos ofrecen distintos autores como Morán, Prigogine, es necesario de la complejidad en los estudios de posgrado de naturaleza investigativa. Para proponerles un trayecto, me gustaría entonces decir lo siguiente. Vamos a plantear tres preguntas que intentan rondar esta temática de una forma más que determinante, correlativa. Es decir, por cada